pero hay millones de mujeres que nos están escuchando ahora mismo y quieren saber cómo logro eso que tú dices que yo puedo lograr. Yo tuve un embarazo de alto riesgo y cuando él nació hizo un distrés respiratorio, tuvieron que reanimarlo. En algún momento, hace unos años, tuve que tomar la decisión de irme a vivir fuera, dejar a mi familia, a mis amigos, mi trabajo. Y probablemente esas mujeres que lo están escuchando ya perdieron el valor y quizá el propósito, el rumbo de lo que verdaderamente han querido lograr. ¿Qué tú le dirías a esas mujeres que han perdido el propósito de su vida? Me alejé de mi familia, no me podían visitar ni comunicarse solamente por videollamada. Yo tenía que hablar con mi mamá a las 3 de la mañana. Para mí eso era afrontar una decisión súper difícil. Cuando él estaba pequeño yo tuve que lidiar con toda esa situación y luchar para que él no se sintiera como una persona víctima, que no creciera como víctima, sino que él pudiera hacer todas sus actividades normales, a pesar de que yo como madre estaba preocupada. Yo ponía de lado esa preocupación. Bueno, gracias chicas, de verdad que para mí es más que un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Cada vez que a mí me hablan de que tengo que darle una palabra a ustedes, lo primero es que Dios, cuando oro por la actividad, me ministra a mí primero. Entonces empiezo a llorar y empiezo a verla a ustedes como mis hijas y empieza una revolución ahí que de verdad ustedes no se lo imaginan, porque cuando nosotros estamos en el pie de Cristo siempre vemos al otro como Dios nos ve a nosotras mismas. Y cuando tú te reflejas tú misma por situaciones ya que tú has pasado, lo mismo que yo he pasado es lo mismo que ustedes pasan. Y lo que sigo pasando es lo mismo que ustedes pasan. O sea, todas nos conectamos realmente. Pero cuando hablamos de una mujer virtuosa, a veces las personas piensan que una mujer virtuosa es una mujer perfecta. Y vemos que en Proverbios 31 dice que una mujer virtuosa es una mujer bondadosa, llena de amor, de seguridad, confiada. No es una mujer que es perfecta, es una mujer que confía en ella misma. Cuando hablamos de una mujer virtuosa, hablamos de que muchas veces las mujeres creemos que tenemos que tener todo en la vida para parecernos a ella, y déjame decirle que nosotros nos parecemos a ella. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de ser una mujer virtuosa? La importancia de ser una mujer virtuosa en estos tiempos, principalmente en la sociedad. Cuando miramos, nos damos cuenta que nosotros somos mujeres influyentes. Somos mujeres que nacimos para impactar a otros, para impactar generaciones. Somos pilares que transformamos nuestras familias. Una mujer virtuosa no solamente transforma su hogar, una mujer virtuosa también trastorna su entorno. Es una mujer que influye entre lo que viene, entre lo que tiene y entre lo que va. Pero adicional a eso, ¿cómo una mujer virtuosa se refleja? ¿Cómo nosotros podemos reflejar esta mujer diariamente? Cuando nosotros reflejamos a esta mujer es con las acciones, cuando tenemos una decisión difícil, cuando tenemos que liderar quizás con un servicio en nuestro trabajo. ¿De qué manera yo estoy siendo parte de poder reflejar mi día a día? ¿Cómo yo reflejo el amor dentro de mí hacia lo prójimo? Una mujer virtuosa no tiene que dar, o sea, que hacer grandes cosas para reflejarse. Al contrario, una mujer virtuosa es una mujer que a pesar de tener todo lo que tenga, refleja la humildad ante todo. Así es, esta es una mujer virtuosa que cada día refleja su corazón, independientemente de la circunstancia en que esté viviendo. No tiene que proponerte ser gran mujer, porque una mujer verdadera es una mujer que demuestra de su propia esencia, de su propio ser. Simplemente ser humilde. Pero hoy te quiero mostrar verdaderamente cómo se refleja una mujer virtuosa, porque dentro de nosotros tenemos mujeres virtuosas y ustedes son partes de ella. Pero yo te quiero presentar a dos excelentes mujeres que
están aquí con nosotros y verdaderamente han destacado con su humildad, con la influencia que tienen, con su liderazgo, siendo mamá, siendo hija. Y hoy te quiero enseñar y mostrarte y quiero presentarte a Aniluz Aria Navarro. Aniluz Aria Navarro, un fuerte aplauso para ella. Y Arisleida. Dalisa Méndez. Buenas tardes. Buenas tardes. Una mujer virtuosa verdaderamente que es un ejemplo a seguir. Son ejemplos que no solamente van en la vida pasando momentos, al contrario, son mujeres que, basado a la fortaleza, a sus liderazgos, viven dejando huellas y marcan las diferencias donde quieran que llegan. Bienvenida Aniluz nuevamente, bienvenida Gracias, Alisa. Yajaira. Muchas gracias. Qué bueno, ¿cómo te sientes, Aniluz? Muy bien, rompiendo con mis miedos. Gracias, Samuel. Daniel, perdón. Chicas, una pregunta estaba comentándole aquí a nuestra audiencia el día de hoy, que cómo se refleja una mujer virtuosa en la actualidad. ¿Cómo tú lo ves esto, Aniluz? Para mí una mujer virtuosa en la actualidad es aquella que actúa bajo los principios y los valores de Dios, que enfrenta las dificultades, como usted decía, a pesar de su miedo, rompe con el miedo y sigue adelante. No necesariamente tiene que ser una mujer perfecta, porque la perfección no existe. La perfección solo es de Dios. Una mujer virtuosa pone su corazón en todo lo que hace. Todo lo que hace lo hace con amor y fomenta el crecimiento en los demás. Es una mujer que actúa con empatía, se lidera ella misma, se autoevalúa, reconoce sus debilidades, también reconoce sus fortalezas e influye en todos los escenarios, tanto en el familiar, con sus amistades, en lo laboral. Para mí eso es una mujer virtuosa, y dice la palabra de Dios en Proverbio 31:10, que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa a las piedras preciosas. Y si analizamos una piedra preciosa, tiene diferentes cualidades. Dentro de ella está que es única, no debemos buscar ser como las demás. Todas las mujeres tenemos nuestra luz propia y no pasa nada si no sabemos algo, si no caemos. Lo importante es levantarse. Y una pregunta así, rápidamente, escuchando todo lo que tú dices. Es fácil decir que una mujer virtuosa puede tener, ¿verdad?, todas estas cualidades. Y realmente la Biblia lo dice tal cual. Ahora, basado en su experiencia que ustedes han tenido en sus vidas personal, en su experiencia como mamá, sea como hija, en cualquiera de estas cualidades, ¿en qué momento tú has tenido que utilizar la virtud en una situación difícil? Bueno, me llegan a la mente varias situaciones. Una de ellas es una situación muy fuerte que pasé hace 2 años. Mi hijo, cuando nació, yo tuve un embarazo de alto riesgo, y cuando él nació hizo un distrés respiratorio, tuvieron que reanimarlo, pasó por cuidados intensivos, y cuando él estaba pequeño yo tuve que lidiar con toda esa situación y luchar para que él no se sintiera como una persona víctima, que no creciera como víctima, sino que él pudiera hacer todas sus actividades normales, a pesar de que yo como madre estaba preocupada. Yo ponía de lado esa preocupación. Hace 2 años, después que él había superado eso, creo que no es un secreto para nadie, tuvo una recaída después del COVID. Eso a mí me tumba porque yo soy madre y es una situación muy difícil para mí. Hubo un momento en que yo estaba con él y él es una persona resiliente,
que no muestra dolor, y me preocupé cuando el lado izquierdo, él se cayó y es un joven alto, y me dijo, mami, tengo un dolor fuerte que no se podía parar. Estaba lloviendo y no quería que se mojara. Lo envolví en una corcha con un paraguas, yo sola. Mayormente cuando uno tiene su esposo, uno se apoya en el esposo, y mi familia es muy protectora, me apoyo en mi familia, y me vi aquí en Santo Domingo sola, con mis 2 hijos y con uno enfermo, y bajé, no sé cómo bajé ese segundo nivel envuelto, y la hembra con el paraguas, agarré el vehículo, rompí otro miedo, que es manejar de noche. Y agarré lloviendo de noche, me entré en mi emergencia, y cuando ya mi hijo estaba estable, entonces ahí fue que mostré mi dolor. Mientras no pasaba eso, yo estaba anestesiada porque lo quería resolver. Fue un momento muy difícil para mí. O sea que... Y puse ahí, puse la sabiduría que la da Dios, porque la sabiduría solo Dios la da, y me puse en la mano de Dios en todo momento. O sea que quiere decir que aparentemente lo que ella vivió, estamos hablando que una mujer atrae la estabilidad. Ojo con eso. Porque de la forma de cómo tú respondiste, fue una mujer que no solamente se enfoca en lo que está presentando quizá en el mismo momento, porque a veces nos aturdimos y no sabemos qué hacer en una situación como esa. Y verdaderamente Aniluz fue una mujer valiente. ¿Y qué tú opinas de eso? No, y tuvo mucha fuerza, mucha valentía, tanto como madre, para soportar todo ese dolor que vivió en ese momento, sin tener un soporte ni una ayuda, quien la pudiera aguantar, soportar, y más con ese tema de la lluvia, con un hijo en brazos, envuelto, no es fácil. La verdad es que no es fácil. También en el tema laboral uno a veces tiene que tomar decisiones un poco difíciles, tanto que le afectan en su profesión, como persona, como profesional. Hay momentos que uno tiene que decir, o tomo la decisión de afrontar una decisión difícil, o me tiro al fuego. ¿Me tiro o me arriesgo? Es una de las dos. Y uno siempre se arriesga para poder afrontar todo lo que uno está viviendo en nuestro día a día. Así es, definitivamente. Y una pregunta, Dalisa, así conversando, ya escuchando lo que tú dices, que me encanta esto que tú dices, o sea, la forma de cómo ella lo asumió con valentía. ¿Cuál ha sido el desafío más difícil de tu vida, por ejemplo, que tú has vivido y lo has enfrentado con valentía y con sabiduría? En el término profesional, en un momento tuve que tomar una decisión un poco difícil que podía poner en riesgo mi ética como profesional, y fue una decisión en la cual tuve que arriesgarme y asegurar que mi ética, mi disciplina como profesional no se viera afectada. Okay. Y eso es una decisión en la cual uno tiene que pensar mucho. Si pone en riesgo los principios que uno como profesional tiene y como persona. Así mismo es. Así es. Cuando estamos presentando situaciones difíciles, hay muchas cosas que tenemos que valorar, analizar, y principalmente, por ejemplo, como tú dices ahora, los principios son los primeros valores que tenemos prácticamente desde que nacimos, porque las creencias y todo lo que los padres nos dan. Pero ¿qué consejo tú le darías a una persona que esté pasando ahora mismo por una situación difícil en su vida y quisiera escucharte? El consejo que le podría dar es que no limites, pon tu confianza en ti, la coherencia en lo que haces, en lo que dices, eso dice mucho. Y iniciar en cualquier comienzo, en cualquier reto que uno se proponga, es la mejor virtud como uno como mujer puede tener. Ok, yo entiendo eso, ¿verdad, Nilu? Pero, Así por es. ejemplo, si vemos una mujer que nos está escuchando ahora mismo y ha perdido su vida, ha perdido quizás su rumbo, su propósito, ¿de qué manera tú le puedes dar un consejo, o qué tú le puedes decir a estas mujeres que nos están escuchando? Porque es fácil, como yo digo,
Es fácil tú decir, yo lo hice con valentía, yo lo hice con recurso X, yo lo hice con mi esposo, pero hay millones de mujeres que nos están escuchando ahora mismo y quieren saber cómo logro eso que tú dices que yo puedo lograr. Y probablemente esas mujeres que nos están escuchando ya perdieron el valor y quizá el propósito, el rumbo de lo que verdaderamente han querido lograr. ¿Qué tú le dirías a esas mujeres que han perdido el propósito de su vida? Es como tú dices, Yajaira, que es muy fácil decirlo si no lo estás viviendo. Yo le podría decir que yo no puedo decir que sé cómo te sientes, porque no sé realmente. Pero sí sé que a mí me ha dado resultado que cuando me siento perdida, yo miro hacia arriba. Y la respuesta, él siempre la tiene. Porque la única persona que es fiel y que no va a divulgar, porque muchas veces tú no quieres decirle a nadie lo que tú sientes o lo que te está pasando, pero a esa persona, a Dios, tú se lo puedes decir con confianza. Y Él a mí me ha dado resultado. Otra cosa es, busca ayuda. Hay personas que tú aprendes de ellos y esas personas tú le puedes decir, mira, a mí me está pasando tal situación, después que tú hablas con Dios, porque Él te da el discernimiento a dónde te vas a dirigir. Y buscas ayuda profesional, puedes buscar ayuda en tu familia también, si no tiene una madre, en una hermana, una amiga cercana, pero siempre busca ayuda. Y otra cosa también que me funciona mucho es buscar que eso que me está pasando, buscar una respuesta, porque eso que me está pasando me está dando a mí una enseñanza, me quiere hacer más fuerte. Dios me quiere decir algo con esa situación con la que yo estoy pasando. Y siempre me ha dado el mismo resultado, porque luego cuando miro hacia atrás, me doy cuenta que lo que me pasó era porque venía algo mucho mejor, que alguien que está aquí hoy me lo acaba de decir. Amén, así es, de verdad. Porque casi siempre nosotros perdemos el rumbo en un momento dado de nuestras vidas. Pero todos tenemos que saber que hay una historia que fue escrita y fuimos elegidas. Y como esa historia fue escrita, nosotros simplemente tenemos que entender que hay un propósito que se debe de cumplir, mas nosotros tenemos que descubrirlo. Y por esa razón a veces nos encontramos sin rumbo. Y yo te lo digo por mí, porque en un momento de mi vida yo también me encontraba sin rumbo. Yo también me encontraba que mi vida no significaba nada. Sin embargo, cuando entendí cuál era mi propósito y el valor que yo tenía, primero en las manos de Dios, entonces pude entender que mi propósito se basa a poder conectar con otras, a poder ayudar a otras, a poder hacer que mi testimonio puedan levantar a otras, porque el testimonio que yo viví y sigo viviendo es para impactar a otras. Entonces todos tenemos un propósito que tenemos que saber que hay una historia que contar, hay un testimonio que contar para que otras sean fortalecidas por lo que nosotros vivimos. Basado a esto, Dalisa, me encanta lo que Aniluz está diciendo. Lo que Aniluz está diciendo es algo poderoso, sí. Pero basado en tu experiencia, Dalisa, ¿cómo tú crees que podemos impactar a una generación futura con la valentía? O sea, ¿de qué manera tú entiendes que podemos impactar con una generación futura basado a la mujer virtuosa? Podemos enfocarnos tanto con la empatía, el amor, como mujer, como amiga, como compañera, como hermana. Puede ser con esa fuerza que como mujer le damos a lo que hacemos, a lo que construimos, a lo que logramos en nuestra vida. Creo que con eso podemos fomentar lo principal que tenemos en este mundo, nuestra virtud como mujer. ¿Y hay una situación difícil que tú hayas vivido en este tiempo que no conozcan nuestra panelista? Y nosotros mismos, ¿verdad? Que tú pudieras, basado a tu experiencia, que podamos entender o conocer y pueda compartirla con nosotros. Momentos difíciles y decisiones difíciles hay muchas en la vida, en la cual tenemos siempre que poner a Dios, como dice Aniluz, para saber en cuál afrontar. Yo creo que para mí todos mis días son difíciles. Yo todos los días afronto un día difícil, un tema difícil,
un día difícil, un camino y un recorrido en la vida difícil. Pero Pero cuéntanos- uno trata de que ese camino difícil se haga fácil. Pero cuéntanos una. ¿Verdad? Cuéntanos una que haya sido difícil, que nosotros no sepamos, una en específico, que podamos entender. En algún momento, hace unos años, tuve que tomar la decisión de irme a vivir fuera, dejar a mi familia, a mis amigos, mi trabajo, mi pareja en ese momento. Me fui casi por 2 años a estudiar, me alejé de mi familia, no me podían visitar ni comunicarse solamente por videollamada, por el cambio de horario, que Aniluz Ay, sí, va a vivir lo esa estoy experiencia. viviendo. Yo tenía que hablar con mi mamá a las 3 de la mañana. Para mí eso era fue afrontar una decisión súper difícil. Y todavía yo creo que lo vivo en carne viva. Porque mi mamá hasta se enfermó en ese momento y yo tenía la duda de si seguir estudiando o venir de regreso a cuidar a mi mamá. Para mí esa fue mi mayor decisión en la cual yo tuve que afrontar esta decisión. Si seguir mi camino del estudio o soltar todo para volver a ver a mi mamá bien, sana, con vida. Wow. Verdaderamente tiene que ser una decisión muy difícil. Un poco. Y creo que hay muchas aquí, ¿verdad?, que nos sentimos identificadas con tu historia. Y es una historia que verdaderamente impacta. Y déjame decirte que me siento muy orgullosa de ti, porque sé que quizás estamos hablando de mujeres virtuosas, pero definitivamente, señores, una mujer virtuosa es una mujer que, a pesar de las pruebas, las dificultades, las situaciones difíciles, se levanta, se convierte en resiliente. Son mujeres que marcan y tienen marcas para testimonio. Somos mujeres valientes, que a pesar de cualquier cosa que se nos enfrente, nosotras, sin importarnos cuál sea el futuro, damos los pasos principales para seguir hacia adelante con nuestras familias. Nosotros somos unas mujeres que verdaderamente valemos la pena. Así es que yo quiero que le den un fuerte aplauso a Aniluz y a Dalisa. Pero también quiero dejar abierto el panel para que si algunas de ustedes quiere hacernos algunas preguntas, principalmente a nuestra panelista, pueden hacerla sin ningún temor. Nosotras las mujeres virtuosas somos valientes. Así es que pueden hacer preguntas. Dejamos 15 minutos para que si algunas de ustedes quieren preguntar algo en especial, esa historia no se puede quedar ahí. Esa historia es tu testimonio de vida para tú poder hacer que muchas más, así como tú te levantaste. Así es que yo te invito a que también te tome el tiempo y construya una historia para contar. Que levantes mujeres que te están esperando. Hay muchas madres que hoy se han dado por vencidas. Muchas madres que se han dado por vencidas. Y no tienen el valor que tú tuviste en ese momento tan difícil. Así es que yo te exhorto, te pido que te tome un momento, y sé que en ese momento Dios va a trabajar contigo y lo va a hacer de una manera increíble, porque tú naciste para eso, para ser de testimonio para otras, créeme. Y te lo estoy diciendo de parte del Señor. No te quedes ahí, porque hay una historia que contar.